¿Por qué nos gusta tanto ver a los personajes sufrir en las obras de ficción? No me malinterpretes, no es que disfrutemos verles pasarlo mal. Bueno, tal vez un poquito, pero si te pones a pensar, las mejores historias tienen algo en común. Están construidas sobre el sufrimiento. Hugh Glass comiéndose un corazón crudo en The Revenant, Peter Parker jurando proteger a los inocentes después de perder al tío Ben, o BoJack Horseman enfrentando el abismo existencial episodio tras episodio. El sufrimiento no solo es parte de la historia, es el motor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos que los personajes sufran para conectarnos con ellos? Primero, vamos a la raíz. La teoría de la catarsis de Aristóteles sugiere que ver a los personajes sufrir nos permite experimentar y liberar nuestras propias emociones de forma segura. Cuando vemos a Hugh Glass luchar contra un oso, no estamos solo viendo a un hombre en peligro, estamos enfrentando nuestros propios miedos, frustraciones y obstáculos a través de él. Su sufrimiento se convierte en una experiencia compartida y aunque te pueda sonar un poco cogido con pinzas, es a esto a lo que se refería Aristóteles. Pero aún hay más. Este proceso activa lo que los psicólogos llaman empatía narrativa. Cuando un personaje sufre, nuestro cerebro lo procesa como si fuera real. Sentimos su dolor, pero también su esperanza, su lucha, su redención o su caída. Y esto nos conecta emocionalmente con la historia. Por eso nos duele tanto ver a Peter Parker renunciar a ser Spider-Man. Su sacrificio, su duda, su dolor, todo nos recuerda los momentos en los que también hemos sentido que no podíamos más. ¿Sabías que cuando Stan Lee propuso el personaje le dijeron que no iba a funcionar porque era demasiado humano? En la época se creía que los superhéroes tenían que ser adalides de la perfección, una fantasía absoluta de poder para que los más jóvenes se sintieran bien, pero cuando finalmente introdujeron el personaje un poco de soslayo en aquel episodio de Amazing Fantasy, resulta que nuestro héroe araña encandiló al público, y poco después su propia serie de cómics resultó ser de las más populares. ¿Por qué? Stan Lee explicaba a sus compañeros que lo que hacía especial a Peter Parker era precisamente ser humano. Él presentó al personaje como un héroe capaz de sufrir, de tener dudas y sentimientos mundanos en su vida diaria, convencido de que así conectaría mucho mejor con el público. Y definitivamente tenía razón. Grande Stan Lee. En los guiones, el sufrimiento no es un accesorio, es una herramienta. Los mejores guionistas saben que el dolor es el motor del cambio. Pensemos en The Revenant. Hugh Glass empieza como un hombre con una misión de venganza, pero es a través de su sufrimiento, arrastrarse por la nieve, comer carne cruda, sobrevivir añadiendo cicatrices, que se transforma en algo más que un hombre. Su dolor lo redefine. En El pianista, su protagonista, me niego a pronunciar su nombre, sufre la deshumanización más absoluta, pero es su conexión con la música lo que le devuelve la humanidad. El sufrimiento, en este caso, no solo lo destruye, también lo reconstruye. Y BoJack Horseman es otro ejemplo brillante. Su dolor no es físico, sino emocional. Culpa, arrepentimiento, autodesprecio, y aunque a veces parece que su sufrimiento lo consume, también es lo que le empuja a intentar cambiar, a ser mejor, aunque sea de forma imperfecta. Y luego está Peter Parker. Su vida está marcada por pérdidas y decisiones imposibles, desde el sacrificio del tío Ben hasta, en la película más reciente, el adiós a MJ y Ned. Pero es ese sufrimiento lo que lo convierte en el Spider-Man que todos amamos, un héroe que sigue adelante a pesar de todo. En las obras, la historia debe ponerse en marcha, y una vez puesta en marcha, debe transcurrir. Para que una buena historia se desarrolle de forma satisfactoria es imperativo que sus personajes hayan cambiado en su transcurso, porque si no es así, lo que tenemos no es una historia al uso, sino más bien un evento anecdótico. Y resulta que en nuestra naturaleza humana no hay motor más fuerte para el cambio y la mejora que el dolor. El sufrimiento por la guerra, por el amor, por la superación personal, eso es lo que nos hace buscar nuevos caminos. En la vida real, al igual que en las historias, el dolor tiene una función esencial, nos fuerza a mejorar. El sufrimiento activa nuestro instinto de supervivencia y nos obliga a adaptarnos, a crecer. Este concepto está profundamente arraigado en las narrativas. Los personajes que enfrentan el dolor, ya sea físico, emocional o psicológico, a menudo emergen más fuertes, sabios y resilientes. Katniss pierde a su padre y el sufrimiento de vivir en un mundo injusto es lo que la convierte en el símbolo de esperanza para los demás. El dolor la obliga a levantarse y a liderar, no porque quiera, sino porque no tiene otra opción. Rocky Balboa es un ejemplo más directo de lo que estoy hablando. Un personaje construido completamente sobre el concepto de mejora a través del dolor. Cada golpe, cada caída es una lección.
No gana porque sea invencible, sino porque nunca deja de levantarse. De hecho, en su película de 2006, el personaje le da un discurso a su hijo sobre esto mismo de lo que te estoy hablando. El dolor, tanto en la ficción como en la realidad, nos empuja fuera de nuestra zona de confort y nos obliga a descubrir de qué somos realmente capaces. Es incómodo, es difícil, pero es el catalizador más poderoso para el cambio. El aprendizaje por observación, también conocido como aprendizaje vicario, es un proceso esencial para los humanos. Nos permite aprender de las experiencias ajenas, incluyendo el sufrimiento, sin tener que enfrentarnos directamente a las consecuencias. Este mecanismo no solo nos enseña habilidades prácticas, sino también lecciones profundas sobre la vida y nuestras emociones. El psicólogo Albert Bandura exploró este fenómeno en su teoría del aprendizaje social. Su famoso experimento del muñeco Bobo demostró cómo los niños no solo imitan comportamientos observados, sino que también entienden y procesan las emociones relacionadas con estos actos. Ver a otros enfrentarse al dolor nos permite anticipar situaciones similares y prepararnos para manejarlas. Cuando observamos a alguien superar su sufrimiento, nuestro cerebro activa las neuronas espejo, aquellas células que reflejan lo que otros sienten o hacen. Estoy seguro de que ya has oído hablar de ello. Esto no solo nos ayuda a empatizar con su dolor, sino también a internalizar su fortaleza y resiliencia. En otras palabras, aprendemos a través de su lucha, nuestra psique se mezcla ligeramente con la del personaje y nos sentimos identificados desde la distancia. Es por esto que el sufrimiento ajeno, tanto en la vida real como en las historias que consumimos, se convierte en una herramienta de aprendizaje. No necesitamos perder a alguien como Peter Parker perdió al tío Ben para entender el valor de la responsabilidad. Tampoco necesitamos enfrentarnos al abismo existencial de BoJack Horseman para reflexionar sobre nuestras decisiones. Sus experiencias nos preparan emocional y psicológicamente para las nuestras. El dolor observado no solo nos conecta con los demás, sino que también nos enseña a encontrar fuerza en los momentos más oscuros. Es una lección de humanidad aprender no solo de nuestras propias cicatrices, sino también de las de otros. Claro, no todo el sufrimiento está bien usado. Hay historias donde parece que los guionistas simplemente disfrutan torturando a los personajes y a la audiencia. Pensemos en Juego de Tronos. En las últimas temporadas, muchos sentimos que el sufrimiento de los personajes se volvió gratuito, perdiendo el impacto emocional que tenía al principio. Y además, por otro lado, hay historias maravillosas que no necesitan sufrimiento extremo para conectar. Paddington 2, por ejemplo, es una película llena de esperanza y optimismo, y aún así logra conmovernos profundamente. Esto demuestra que el sufrimiento no es el único camino para crear una conexión emocional, aunque sí es uno de los más efectivos. Entonces, y para terminar, ¿por qué necesitamos que los personajes sufran? Porque al final no es su dolor lo que nos atrae, es su capacidad de resistir, adaptarse y enfrentar a lo que los atormenta, porque en gran medida se acerca mucho a lo que nosotros mismos experimentamos. Es en su lucha donde encontramos significado, inspiración y un poco de nosotros mismos. Y quizá, cuando vemos sus historias, también nos estamos preparando para enfrentar nuestras propias batallas. Porque si ellos pueden, tal vez nosotros también. Y si no pueden, pues por lo menos no sufrimos solos. Y bueno, yo soy Ri, y eso es todo por ahora. No te voy a repetir lo que ya sabes, pero yo te lo meto bien en la cabeza, porque, en fin, toda ayuda viene genial. Hasta pronto. Espero.